Así que bueno, como repaso de la vez anterior, de lo que hablamos la semana anterior, ¿sí? Es que hablábamos de una fe genuina, ¿no? De decir, bueno, no podemos decir que somos cristianos, no podemos decir que tenemos una fe cristiana si no es expresada en obras, ¿no? Y fiel al estilo práctico de Santiago, dice, bueno, este, si vos decís que somos justificados solo por la fe, solo por una fe que no tiene obras, entonces, bueno, mostrame eso y yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras, ¿no? Y bueno, finaliza el capítulo 2, dándonos un par de ejemplos muy claros, ¿sí? Que son el de Abraham y el de Rahab, o Rahab. Bueno, después Heber habló acerca un poco de la fe de Rahab, pero lo que nosotros vemos es que a ambos fueron justificados por la fe, pero una fe que era evidenciada en sus obras, ¿sí? En el último caso, en el caso de Rahab, sabíamos que bueno, como ya lo hemos hablado muchas veces, era una mujer que vivía en Jericó y que, bueno, ella sabía de que Dios había liberado a su pueblo y que lo había liberado con poder. Y no solamente eso, sino que ella sabía que Dios estaba cuidando de su pueblo, ¿sí? Que era el que estaba guiando a su pueblo. Entonces, cuando estos dos espías van a Jericó a inspeccionar todo, ella los ayuda porque se une en el propósito con Dios, ¿no? De saber que ese Dios poderoso quería cuidar de su pueblo y bueno, ella creía en ese Dios poderoso, pero también actuaba en conformidad, ¿no? Que es lo que nosotros hablábamos, que Santiago como que nos pone dos tipos de fe, ¿no? Una fe que es solo de palabras, es una fe que es muy superficial, pero no es una fe que está sustentada en obras de justicia, ¿no? Y bueno, Rahab podía decir, bueno, yo sí creo en ese Dios poderoso, pero no cuidar de estos espías, ¿no? Y así podría tener como Santiago lo llama, la fe de los demonios, ¿no? Decir, bueno, sí, creen en Dios e incluso tiemblan. Y ese pasaje es un poco duro porque nos está diciendo que nosotros también podríamos tener ese tipo de fe, ¿no? De decir, bueno, yo creo quién es Dios. Incluso creo todo lo que puede hacer Dios. Y hasta cierto respeto por la figura de Dios. Recuerdan que, bueno, cuando se nos habla en Marcos sobre las posesiones demoníacas, algunas veces le decían, Señor, no nos atormentes, ¿no? Sabían quién era Jesús, reconocían su poder, pero esa no es una fe que debemos tener los cristianos. Nosotros, como hijos de Dios, como transformados por Cristo, debemos tener una fe que procure alinearse con la voluntad de Dios, ¿no? Que procure servir. No podemos decir, como veíamos en el capítulo 1, no podemos ser personas de doble ánimo, no podemos decir una cosa por un lado y hacer otras por otro, ¿no? Porque ese tipo de fe capaz cualquiera la podría tener, ¿no? Como la de incluso la de engañarse. Nosotros vemos en el mismo capítulo 2 la idea que nos propone Santiago de que qué pasaría si una persona este, que está con poca vestimenta y que está pasando por una situación de hambre, ¿sí? Viene y se nos acerca a nosotros, nos cuenta de su situación y nosotros le decimos como el ejemplo que presenta Santiago, ¿no? Bueno, este, vete en paz o la paz sea contigo, calentate, abrigate y saciate eh, con todo lo que tengas a disposición, pero no hacemos nada por él, ¿sí?
Algunas veces nosotros podemos llegar a confundir que la fe es creer lo que Dios puede hacer por nosotros, ¿no? Es decir, bueno, nosotros creemos en un Dios poderoso y eso es cierto, entonces creo que, bueno, Él puede darme un montón de cosas que yo necesito. Pero si nosotros traemos esta idea a ese plano, ¿quién sería el bendecido por Dios? ¿Quién sería el que tuvo una fe más fuerte si las cosas fueran así, ¿no? Probablemente el que estaba en una buena condición, ¿no? El que tenía para comer, el que tenía para abrigarse, aquel que podía pasar una noche calentito y saciado con la comida, ¿no? Y el otro diríamos, bueno, el otro no tiene porque no tuvo fe, porque no supo pedir con fe. Incluso hoy es muy común en nuestras sociedades esta idea de la ley de la atracción, ¿no? Este, que bueno, si vos deseas algo y lo deseas con mucha fuerza, algunos dirían que el universo conspira a favor tuyo, ¿no? Para ayudarte a que vos puedas tener eso. Hay algunas personas que hablan del buen desear, ¿sí? Del saber cómo desear algo para que te llegue. Y algunas veces estas ideas se entremezclan en nuestro concepto de la fe y creemos que porque nosotros pidamos con convicción, es una forma en la que nosotros podemos como torcerle el brazo a Dios, porque bueno, Dios va a tener que someterse casi que a nuestra voluntad porque nosotros estamos pidiendo con fe. Y las cosas, lo que nosotros estamos viendo es que no funciona así, porque bueno, hay personas que tienen todo lo que desean, ¿sí? Tienen abrigo, tienen comida, tienen hasta de sobra, tienen para gastar opulentamente, y en ninguna parte de las Escrituras nos dice que estas personas son bendecidas por Dios, sino más bien Santiago dice que muchas veces los ricos son quienes oprimen a las personas a las que les está escribiendo, ¿sí? Entonces, la fe nuestra no es en creer que Dios existe, no es en la de creer que es un Dios poderoso, no es en la de creer que puede darnos cosas, ¿sí? Sino que la fe genuina de la que nos presenta Santiago es, bueno, creer en Dios, creerle a Él y vivir consecuentemente, ¿sí? Si nosotros podemos unir todo esto, ¿sí? Es cómo nosotros podemos vivir en una relación genuina con Dios, ¿sí? En la de creerle realmente a Él, pero saber vivir como Él nos ayuda a vivir, como Él nos guía a vivir, como Él nos transforma a vivir, ¿sí? Esa es la fe que tuvo Abraham, y esa es la fe que tuvo Rahab también en el momento que se necesitó, que fue oportuno, ¿sí? Eh, Bien, hemos hecho como un breve repaso, que no fue tan breve, pero un breve repaso sobre el capítulo anterior para tener presente estas ideas, ¿no? Y recordemos que la parte central, capaz si estuviéramos todos juntos en un lugar físico, sería como en lo que más insista, ¿no? Que la idea de Santiago o la voluntad de Dios a través de la carta de Santiago, el deseo de Dios a través de la carta de Santiago, es que nosotros podamos ser personas íntegras, ¿sí? Que tengamos una fe genuina, que no seamos de doble ánimo, que no tengamos esa doble mente, que por un lado no aparentemos algo y por el otro seamos algo completamente diferente. Y precisamente es de lo que vamos a hablar hoy en nuestra manera de enseñar y en nuestra manera de hablar. Bueno, Heber ha dicho muchas veces, ¿no? Este libro es muy práctico y nos lleva a enfrentarnos a lo que él dice en situaciones muy, muy prácticas, y eso es lo que también parte de lo que vamos a ver hoy. Voy a pedir un voluntario, por favor, si puede leer Santiago capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 12. Cualquier voluntario o voluntaria que pueda leer Santiago 3, capítulo 3, versículo 1 al 12. Leo, hermano. Por favor. Hermanos míos,
No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Hasta ahí? ¿O sigo? Leíste el 12, ¿no? Sí. Sí, hasta ahí estamos. Bueno, Richard, muchas gracias. Duro el pasaje, ¿no? Fuerte. Es bastante desafiante. Estos últimos días había estado leyendo mucho este capítulo y no puedo negar que me siento muy confrontado al leerlo, muy desafiado, diríamos, interpelado, atravesado por el mensaje de Santiago. Eh, pero bueno, tenemos que hablar de él. No me considero un ejemplo para nada en cómo manejar la lengua, pero bueno, precisamente es lo que dice Santiago, ¿no? Como es algo que nos pasa a todos, pero es algo en lo que todos debemos crecer. El versículo 1, ¿sí? Eh, Volvemos a ese versículo que es un poco el más diferente de todos los demás, pero tiene una unidad con el resto del mensaje. Pero primero, Santiago le está hablando a algunas personas y ¿vos en qué leíste, Richard? Perdón, ¿qué versión? Reina Valera. Reina Valera. Dice, no os hagáis, ¿no? Es como comienza. No os hagáis. ¿Ah? Bueno, dice, no os hagáis maestros, o algunos de ustedes maestros, ¿sí? Y para traerlo a un lenguaje un poquito más actual, la idea de Santiago es que dice, dejen de hacerse maestros, ¿sí? Que paren de autoproclamarse maestros algunas personas y dejen de hacerse maestros. ¿Sí? Y lo que está diciendo es que porque esto conlleva una gran responsabilidad. Hoy estábamos hablando, una parte del grupo de varones estábamos hablando un poco de esto, ¿no? De la responsabilidad que tiene el compartir del mensaje del Señor con los demás, ¿sí? Este, Algunas veces se puede tomar a la ligera, hacer algo como eh, con simpleza, sin pensarlo, pero el compartir de la palabra de Dios, el compartir del mensaje de Dios, el presentarse delante de la iglesia para transmitir este tipo de cosas, ¿sí? Conlleva una gran responsabilidad y es algo muy serio y es por lo que precisamente Santiago está diciendo no se hagan
maestros. Pero ¿qué es lo que está haciendo Santiago? Él nos está desanimando a que seamos maestros, está diciendo, bueno, no, ninguno de ustedes participen en esta actividad. Y en realidad, en parte sí, en parte no. Lo que está diciendo es que no nos hagamos por nosotros mismos, maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Jesús, cuando dice que Él constituyó a algunos, está hablando de Jesús, de que Él constituyó a algunos como maestros, ¿sí? Bueno, dice, habla de otras personas más, pero precisamente dice que Él es quien constituye a algunos maestros, ¿sí? Pablo mismo, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 7, o en 2 de Timoteo 2:11, dice que Él fue constituido, ¿sí?, como predicador y maestro, ¿sí? Que no fue Él quien se constituyó, no fue Él quien se puso, no fue él quien se autonombró como maestro, ¿sí? Sino que Él fue constituido como maestro o predicador. Y acá la cuestión es, bueno, entonces, ¿quién nos constituye maestros? ¿O quién nos pone como maestros? ¿Sí? ¿Quién permite que, por ejemplo, humildemente, ¿no?, yo esté acá presente compartiendo del libro de Santiago? ¿Soy yo mismo el que lo hace o quién lo hace? ¿Sí? ¿Es Dani que me dio la luz verde para enseñar el libro de Santiago? ¿O son nuestros hermanos ministros, Richard, Heber y Dani, quienes constituyen a alguien como maestro o como predicador? Y bueno, nosotros mismos estábamos diciendo que Efesios dice que es Jesús quien lo hace. Romanos capítulo 12, versículo 6 dice que se nos han dado dones por gracia. El don es precisamente algo de gracia, es un regalo, ¿sí? Se nos han regalado los dones que nosotros tenemos. Y precisamente en ese pasaje de Romanos habla de que a algunos se les dio dones para ciertas cosas y a otros para otras, ¿sí? Suena un poco duro, un poco soberbio, ¿no? Decir, no, bueno, yo tengo el don de enseñar. Yo no lo creo yo no creo que sea así. Uno trata de hacerlo como hablábamos hoy, como repetimos muchas veces hoy en la reunión de varones, para glorificar al Señor. Pero hay personas que sí lo hacen con esa intención, ¿sí? Sí lo hacen con la intención de tener un puesto, ¿sí? De tener un lugar, ¿sí? Bueno, yo soy el maestro de la iglesia, ¿no? Yo ocupo ese cargo porque es uno de los lugares más visibles, es un lugar de instrucción también, es un lugar donde se comparten enseñanzas, algunas veces más vertical que otras. Pero, por ejemplo, Pablo en Filipenses dice que algunas personas predicaban con el interés de tener ganancias, de recibir ganancias, ¿sí? El día de hoy todavía sigue sucediendo eso, ¿sí? Bueno, Pablo se contentaba en el hecho de que por lo menos había gente hablando del Señor, predicando sobre el Señor. Pero hay gente que intenta hacerlo por tener ganancias deshonestas. Y evidentemente esas personas no han sido constituidas por Dios, ¿sí? Sino que han sido personas que usurpan un lugar, que buscan tener una posición para poder aprovecharse, ¿sí? Hay algunas veces predicadores que usan esa posición o para tener ganancias o para buscar admiración, o para poder aprovecharse de familias, de mujeres o de distintas situaciones, ¿sí? Que evidentemente no son personas constituidas por el Señor, y capaz tienen, como se dice, no tienen labia o tienen facilidad de palabra, tienen esa prosa, pero no que obviamente sean
guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso es que las personas que podemos compartir del mensaje del Señor, debemos hacerlo con responsabilidad, ¿sí? Con una entrega completa. Timoteo, Pablo, en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, versículos del 5 al 7, dice: debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman, ¿sí? Como dijimos, hay personas que pueden tener capaz un talento natural para hablar, pero no necesariamente que eso que hablan esté sustentado en las escrituras. Y precisamente en el mismo libro de Timoteo, pero en el capítulo 4, versículo 13 al 16, dice: en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen, ¿sí? Me parece interesante esta primera parte. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar. Conocí a alguien no hace mucho que me decía: la verdad, a mí no me gusta leer mucho, no soy esa persona, no soy ese tipo de personas que son lectores, ¿no? Que pasan mucho tiempo leyendo, que pasan mucho tiempo en el estudio. Leo las escrituras, me gusta hacerlo, pero tampoco es que sea un ferviente lector, ¿no? No es que puedo pasar horas leyendo. Y otra de las cosas que él me decía es: bueno, la verdad, cuando me toca predicar, lo hago por dar un servicio a la iglesia, pero no es algo en lo que yo me sienta cómodo, en lo que yo pueda explayarme bien. Y la verdad, cuando lo hacía, en parte sí se le notaba. No es que compartía nada incorrecto o que estaba, como decía Pablo, dando sus propias enseñanzas, pero él reconocía que ese no era su don, pero los dones de él eran tan evidentes en el servicio a la iglesia y lo hacía tan bien en lo que hacía que uno decía: bueno, si la prédica no es lo que lo apasiona, si la enseñanza, ser un maestro no es lo que lo apasiona, pero en realidad son tan evidentes sus dones en otras áreas, ¿para qué tener que hacerlo, ¿no? ¿Para qué tener que forzarlo a hacer algo en lo que él sentía que no era su don, ¿no? Y precisamente lo que dice Pablo es que, bueno, si es tu don, es algo en lo que debes ejercitarte, en lo que debes hacer. La lectura por las escrituras, o las escrituras mismas son las que te tienen que apasionar, es algo en lo que tenés que ejercitarte, en lo que tenés que crecer, porque es una responsabilidad grande, ¿sí? No es algo que podamos hacer a la ligera, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado cuando compartimos de las enseñanzas de Dios con los hermanos y hermanas, ¿sí? Déjenme ver, tenía algo más para decir. Lucas capítulo 12, versículo 48, dice que al que se le ha confiado mucho, también se le pedirá mucho, ¿sí? Y a nosotros, a todos los que nos pongamos, o todos los que estamos pongamos, yo estoy fallando en la misma enseñanza que estoy diciendo, todos los que hemos sido constituidos como maestros, en algún momento tendremos que dar cuenta de lo que enseñamos, ¿sí? Yo les soy muy sincero, y hoy hablábamos de eso precisamente, ¿sí? Que yo
recuerdo cosas que enseñé en el pasado y me agarro la cabeza. Soy una persona que no le gusta escucharse así a sí mismo o verse a sí mismo. No me pongo a ver mis prédicas o mis clases en videos porque no me gusta, pero si las viera, ay, diría como, bueno, ¿cómo pude decir eso? ¿Cómo pude hacer eso, no? Gracias a Dios es Él quien nos transforma, es Él quien nos guía, nos ayuda, conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones y también quien nos justifica y nos perdona de eso. Pero bueno, es algo en lo que tenemos que esforzarnos, ¿sí? En lo que tenemos que trabajar y crecer. Bien, el versículo 2, ¿sí? Como que nos rescata un poco de eso, ¿sí? Porque bueno, dice, hay personas que tienen ese ministerio de la palabra, ¿sí? Y tienen mucha responsabilidad y tienen que tener mucho cuidado. No se constituyan ustedes mismos, ¿sí? Sino que es Dios quien los constituye, es Jesús mismo quien nos pone en esas funciones, ¿sí? Pero nos recuerda que todos ofendemos, ¿sí? No solamente a aquellos que están predicando o aquellos que están enseñando, sino que todos ofendemos. Y cuando habla de ofender, ¿sí? Este, no sé, yo podría decir cualquier cosa que podría sonar ofensiva para ustedes, ¿sí? Algo que sea insensible, que sea discriminatorio, que sea contra las escrituras del Señor, que pudiera ser ofensivo para alguno de ustedes. Pero cuando hablamos de ofender, estamos, o lo que está diciendo el pasaje es el tropezar, ¿sí? O el caer. Entonces lo que está diciendo Santiago es, bueno, todos tropezamos, todos caemos. Voy a pedir no sé si hay alguien, capaz Joana tiene, que tenga a mano la nueva traducción viviente, que pueda leer el versículo 2. Si alguien tiene la nueva traducción viviente, el versículo 2 del capítulo 3 de Santiago. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión. No, ese es el capítulo 2. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, la idea que nos está mostrando la NTV acá es que dice que, bueno, todos nosotros ofendemos, y todos tropezamos, todos caemos. Y que si nosotros pudiéramos controlar, si somos capaces de refrenar nuestra lengua, ¿sí? Seríamos capaces de poder refrenar o de controlar todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Tendríamos esa capacidad si solamente pudiéramos refrenar la lengua, pero ese es el desafío, ¿no? Esa es la cuestión, a lo que nos gustaría a todos como cristianos, como personas que amamos a Dios, que nos amamos entre nosotros, poder llegar a eso, llegar a controlar la lengua, pero vamos a ver en el resto del capítulo que no somos nosotros quien tenemos que controlarla, no somos nosotros quien tenemos que gobernarla, sino tenemos que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que dejar que Él sea quien nos gobierne a nosotros, pero ya vamos a llegar a ese punto, pero pensando en esta idea del control de la lengua, ¿no? Hoy estábamos hablando sobre un tema complicado que es cómo nos manejamos algunas veces personalmente y cómo nos manejamos como iglesia ante una situación tan particular como la que vivimos, en un contexto de pandemia, en un contexto de este virus, del coronavirus que nos ha invadido, ¿no? Y todos tenemos nuestra opinión, todos tenemos que decir, algunos más conservadores en el hecho de cuidarnos, otros casi que en un extremo negacionista, otros que tratan de ir por el medio, o que un poco sí, un poco no, y todos tenemos nuestra opinión. Y
y algunas veces casi que hasta nos afanamos por hablar del tema, ¿no? Pero tenemos que buscar esa sabiduría de Dios para poder hablar las cosas sin tener que ni caer nosotros ni hacer caer a otros también, ¿sí? Versículo 3 y 4 nos va a presentar dos analogías, ¿sí? Una de las analogías es la de, o uno de los ejemplos que nos pone Santiago, es la del caballo, ¿no? Que dice que, bueno, un animal tan grande como el caballo, ¿sí? Un animal tan potente como el caballo, ¿cómo es gobernado? ¿Sí? Es gobernado con un freno, ¿sí? No sé si ustedes vieron alguna vez el freno que le ponen a los caballos, pero es básicamente las riendas con algo que va con una pieza que va en la boca del caballo, y es así como los controlan, los guían a los caballos, ¿sí? Pero básicamente lo que está diciendo es, miren la comparación entre un animal tan grande, tan brioso, tan poderoso, ¿sí? La comparación con qué es lo que lo controla, con qué es lo que lo guía, que es en comparación un elemento muy, muy pequeño, ¿sí? Y después nos habla de cómo las naves, de cómo los barcos son guiados, ¿sí? Por algo en comparación que es muy chiquito, ¿sí? Que es el timón. Y obviamente las naves de ese momento no eran tan grandes como los barcos que nosotros podemos ver. El otro día que estábamos viendo fotos en la casa de Dani, que veíamos la de sus vacaciones, Ananías nos mostraba esos barcos enormes, gigantes, que pasaban por ahí, por el río, ¿sí? Que obviamente las naves en ese momento no eran tan grandes, pero eran elementos grandes, y la idea que de la que nos está hablando Santiago, esa nave tan grande, ¿sí? Incluso esas que vio Ananías en el río, ¿sí? Son controladas por algo muy chiquito en comparación, ¿sí? Y lo que nos presenta es que el caballo tiene una fuerza por sí mismo, ¿sí? Pero se puede gobernar, ¿sí? Y esa es la idea en la que tenemos que pensar, se puede gobernar por este elemento tan chico, ¿sí? Y cuando nos habla de las naves, ¿sí? Nos dice que las correntadas o los vientos impetuosos, ¿sí? Pueden golpear a la nave, pero aún así, con ese elemento tan pequeño que es el timón, se pueden gobernar, ¿sí? Es decir, que aún las fuerzas nuestras propias, ¿sí? Las circunstancias que nos son ajenas, como los vientos, las tempestades, ¿sí? Pueden ser controladas por algo muy pequeño, ¿sí? Pueden ser controladas por algo tan sencillo, tan pequeñito a comparación de los demás, ¿sí? Esa gran naturaleza del caballo, o las circunstancias externas como los vientos y tempestades pueden ser controladas, ¿sí? Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿sí? Nosotros mismos podríamos controlarnos completamente, ¿sí? Y poder controlar las circunstancias externas, ¿sí? Si pudiéramos controlar nuestra lengua, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema que se nos presenta acá? ¿Sí? ¿Qué tiene esta lengua? ¿Sí? ¿Qué tiene este pequeño órgano que tiene tanto poder, ¿sí? sobre nosotros? ¿Y por qué nos cuesta gobernarla? ¿Sí? Todos nosotros vivimos en una naturaleza caída, ¿sí? A partir del pecado, vivimos en un mundo que se ha ido corrompiendo, ¿sí? Las personas mismas que se han ido corrompiendo, ¿sí? Y gracias a Dios nosotros tenemos la bendición de poder ser rescatados de eso.
Yo no me acuerdo, pero lo habíamos nombrado otras veces. Heber, ¿vos a qué edad conociste el Evangelio? A los 30 y algo. Bueno, Micrófono, Weber, micrófono. A los 20 y pico y a los 33 me convertí. a los 20 y pico, 33. Dani, vos también más o menos había dicho lo mismo, ¿no? 30 y largos. Conocí la palabra, empecé a conocerla a los 30 más o menos y me bauticé a los 33, el último día. Último día de los 33, casi 34. Bueno, Richard nos había dicho que había conocido el Evangelio en la universidad, ¿era, no? Sí, desde joven, 18 años. Desde joven, muy bien. Bueno, y tenemos otros ejemplos, sí, que capaz podríamos escuchar en otro momento las historias de vida de Nieves, de Lenis, ¿no? Pero bueno, hermanos que llevaron muchos años de su vida sin conocer al Señor y manejándose de cierta forma, ¿sí? Hablando de cierta manera, usando su lengua de cierta manera, que no se correspondía con esta nueva naturaleza, ¿no? Con esta nueva vida. Yo quiero decirles que mis padres eran cristianos antes de que yo naciera, ¿sí? Yo podría decir, no, bueno, yo nunca, no tengo que batallar con esta naturaleza pecaminosa, ¿no? Porque me crié dentro de la iglesia, comprendí cuán grande era el Evangelio de Dios y me bauticé de muy joven. Pero también, antes de bautizarme, obviamente, que luchaba o dominaba esa naturaleza pecaminosa. Y ahora, después de bautizado, al igual que como le pasa a Heber, que lo conoció de más grande, a Dani más o menos en la misma edad, o a Richard de más joven, todos nosotros luchamos con esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Luchamos con esa naturaleza caída algunas veces. Como diría Santiago, perdón, Efesios, lo que éramos antes, ¿no? Esa vieja naturaleza de lo que antes éramos, todavía algunas veces se revela, ¿sí? Yo hay tantas veces que quisiera callarme, de no decir algunas cosas que finalmente termino diciendo, ¿no? Como dice Pablo, aquellas cosas que no quiero son las que termino haciendo. Y algunas veces no quisiera decir tantas cosas. Pero ese es el tema, es que ¿quién es el que gobierna mi vida? ¿Quién es el que tiene esas riendas de mi vida? Si soy yo mismo tratando de luchar con esa vieja naturaleza, o si humildemente me puedo entregar al Señor, ¿sí? Cuando en las bienaventuranzas Jesús habla de bienaventurados los mansos, es esa naturaleza, ¿no? Del caballo que es manso, que es domado, que aprendió a dejarse guiar, ¿sí? Y así también debemos ser nosotros, aprender a dejarnos guiar por el Señor, ¿sí? A que sea Él quien controle nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo sea quien trabaje, ¿sí? Para eso debemos fortalecer nuestra relación con Él, acercarnos más a Dios, pasar momentos de oración, de meditación, de reflexión en la palabra de Dios, para que sea Él quien nos vaya transformando, quien nos vaya moldeando y quien sea finalmente quien gobierne nuestras vidas y quien sea Él obviamente quien gobierne nuestras lenguas, ¿sí? Para que no dejemos salir cosas que no nos convienen. Y precisamente el versículo 5 es que compara, ¿no? Dice, bueno, así también como estas estos pequeños instrumentos controlan grandes cosas, así también, bueno, es la lengua. Pero entendemos esta idea del gobernar, ¿no? De que bueno, nosotros tenemos que ceder ese gobierno, ese lugar a nuestro Dios. Y en el versículo 6
nos va a hablar de esta idea del fuego, ¿sí? Cuando estamos en Ecuador algunas veces con Joana, mi suegro, cuando hacemos carne a la parrilla, mi suegro tiene las ganas de que el fuego se prenda rápido, de que arda rápido y de que haya mucho fuego, ¿sí? Y me dice, hermanito, ¿lo ayudo? Y le digo, no, gracias Raúl, estoy bien, yo puedo hacerlo. Me doy vuelta y ella tiene una hoguera prendida ahí al lado, ¿no? Y algunas veces ese deseo de que prenda rápido necesita una ayuda, ¿no? Necesita que le eche o alcohol, o alguna vez el carbón viene con una especie de gel que le echas al carbón para que prenda más rápido. Y yo tengo una técnica que normalmente me funciona, pero la idea es poner las cosas más inflamables primero, ¿no? Pongo un bollito o algunos bollitos de papel. Si estoy en algún lugar así como al aire libre, voy y busco algunas ramitas y pongo las ramitas encima de los bollos de papel, y encima de las ramitas pongo el carbón, ¿no? El papel se prende muy fácil, entonces va a ayudar a que se prenda las ramitas o las maderitas, ¿eh? Las maderitas son un poquito más fáciles de prenderse que el carbón, entonces se van a prender y van a ayudar a que después se prenda el carbón, ¿no? Pero el fuego se inició por un fueguito chiquito, digamos, ¿no? O por un fósforo, o por un encendedor, o con un pedacito de papel prendido con la llama, con la llamita del encendedor, pero la llama original es chiquita, ¿no? Y después eso termina ardiendo fuerte, ¿sí? Cuando va avanzando el fuego termina ardiendo fuerte, ¿sí? Y así pasa con todos los incendios que nosotros vemos, ¿no? Cuando vemos en las noticias que se incendian bosques, no comienza el incendio ya con esas grandes llamaradas, sino que comienza con una llama muy, muy, muy pequeña. Y así es el poder que puede tener la lengua, ese poder dañino de incendiar todas las cosas, de que se inicie el fuego con algo muy chiquito. Si están anotando ahí, les sugiero que después repasen en Proverbios capítulo 16, perdón, versículo 18, pero voy a leerles un fragmento del capítulo 26 de Proverbios, del versículo 18 al 22, dice: como el que enloquece y echa llamas y saetas de muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo. Y dice: ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, ¿sí? Aquella persona chismosa puede causar un daño enorme, es como el fuego desenfrenado, ¿no? Comienza por esa chispita o por esa llamita chiquita y puede causar un daño terrible. Este pasaje en particular me toca un poco, ¿no? Porque me gusta hacer bromas, me gusta molestar, la verdad. me gusta bromear con los demás. Algunas veces Dani es objeto de mi broma, yo soy el objeto de la broma de él, y nos divertimos, ¿no? Hoy hicimos un montón de eso entre todos y la pasamos bien. Pero las veces que Joana me retó, después no me retó, pero sí, en amor algunas veces me hizo entrar en conciencia de que se me va la mano con las bromas, ¿no? Y que puedo ofender, que puedo causar un daño a algún otro. ¿Sí? Algunas veces soy más sabio y me doy cuenta, y algunas veces soy un poco más necio y no lo puedo ver. Pero dice que algunas veces, dice, bueno, ciertamente lo hice por broma, ¿no? Dije algo que pudo haber herido, bueno, digo, no, lo hice como un chistecito, como una broma, ¿no? Pero
no debe ser así. Debemos cuidarnos también en esas cosas, ¿no? De tal vez ese fuego que podemos encender por no ser responsables con lo que decimos, con lo que hablamos. Salmos 39, del versículo 1 al 3 dice: seré cuidadoso con lo que haga, cuidaré mis palabras, mantendré mi boca cerrada cuando esté rodeado de perversos. Así que no dije nada, ni siquiera cosas buenas, pero me sentía aún peor, estaba furioso. Y entre más lo pensaba, más molesto estaba, así que decidí hablar. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Nos callamos las cosas, las mantenemos adentro, dejamos que eso nos queme, ¿sí? Ya se empieza a arder adentro nuestro, ya el fuego ya está naciendo, ¿sí? Como un lanzallamas, capaz se toma un sorbo de algo inflamable, eso también ya está así dentro nuestro, y llega a tal punto que no lo podemos contener más y ¡fuf! Sale como una llamarada, ¿no? Sale como una ráfaga de fuego que va a causar un daño fuerte, ¿sí? Me llama la atención esto, estaba furioso y entre más lo pensaba, más molesto estaba, ¿no? Dejaba crecer eso en mí y bueno, ya cuando eso salió, bueno, fue fuerte, ¿sí? Es algo con lo que tenemos que trabajar en nosotros, con lo que tenemos que dejarle ganar terreno a Dios en nuestras vidas, que nos vaya transformando, que el Espíritu de Dios siga ayudándonos a madurar para que esas cosas no pasen. Porque lo que sale de mi boca puede causarle mucho daño a los demás. Yo estoy seguro que con muchas cosas que he dicho, he causado daño a otros y obviamente hoy estoy tan arrepentido de hacerlo, pero eso es lo difícil, ¿no? ¿Cómo hacemos para recoger nuestras palabras? ¿Sí? Si a mí se me cae algo, en mi casa se me vuelve un plato de comida, puedo volver a dejarlo, puedo dejar el piso limpio, impoluto de nuevo con limpiarlo, pero ¿cómo hago para traer de nuevo eso que ya dije, ¿no? Gracias a Dios, encontramos en Jesús quien nos limpie de esas cosas, ¿no? Encontramos perdón a través de nuestro Señor y obviamente debemos pedir disculpas, pero es duro ya cuando algo sale de nuestra boca y golpea a los otros, ¿no? El versículo 6 del capítulo 3 dice: también la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego todo el curso de la vida. ¿Sí? Qué fuerte esto, ¿no? Qué terrible. Que parece que la lengua está encendida por el infierno y puede arruinar absolutamente todo. Cuando se nos habla de infierno, acá habla de la Jejena, ¿sí? La Jejena era ese lugar fuera de Jerusalén donde se dedicaban sacrificios a Moloch, donde algunas veces dedicaban sacrificios hasta los mismos bebés. Creo que fue Josías quien eliminó todas esas cosas y ese lugar quedó como un basurero, ¿sí? Y en ese basurero se quemaba toda la basura constantemente. Entonces ese lugar ardía constantemente. E incluso ahí es donde se desechaban algunos cuerpos, ¿sí? Algunos cuerpos iban y los tiraban ahí, a ese lugar donde había un fuego constante, donde había un fuego intenso y donde había una pudredumbre, donde era algo feo, horrible, ¿sí? Y dice que es infierno quien enciende la lengua algunas veces, y lo paradójico es que si nosotros no dejamos que sea Dios quien nos transforme, quien controle nuestra lengua, puede ser también al lugar donde nosotros podamos ir, ¿sí? Como iban y desechaban estos cuerpos ahí. O sea,
la idea básica acá es, bueno, esa llama puede encender todo eso y destruir tanto, ¿no? Puede ser ese pequeño miembro, como veíamos en los primeros versículos, puede ser algo que gobierne o también puede ser algo que incendie, que haga tanto daño, ¿no? Versículo 7, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie pudo domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal, ¿sí? Versículo 9, para poder ir avanzando porque ya estamos en hora, dice versículo 9 en adelante, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce, ¿sí? Otra vez, la idea tan práctica de Santiago, debemos ser íntegros, ¿sí? De esta misma boca no puede brotar bendición hacia Dios y maldición hacia mis hermanos, ¿sí? El otro día hablábamos con Dani de esto, ¿no? Y Dani me decía, y cuando uno no es íntegro, ¿no? En algún momento algo se te va a ver, ¿no? Se te va a escapar, ¿sí? Puedes decir, no, bueno, yo amo a Dios y toda su creación, y cuando se me acerca un nenito, que era el ejemplo que poníamos, o algún hombre, ¿sí? Decimos, no, este vago, este tal cosa, ¿no? Puede salir esas dos cosas de una misma fuente, y Santiago lo que nos anima es a ser íntegros, ¿no? A que si bendecimos a Dios con nuestra boca, también podamos hacerlo con los demás. Y qué lindo que es que de nosotros se vea eso, ¿no? Que se vea como un manantial. Denme un segundito. No recuerdo ahora el proverbio, lo tenía acá, pero Proverbios 10, versículo 11, que dice que de la boca del sabio nace como un manantial, es como un agua que refresca, ¿sí? El agua también puede apagar un incendio, ¿no? Como algunas veces unas palabras sabias, ¿sí? Llenas del amor del Señor pueden calmar a esa otra persona o esa otra lengua que está ahí lanzando llamas o lanzando saetas a lo loco, ¿sí? No quiero extenderme mucho más, pero algunas veces tenemos la frase de, bueno, la verdad no ofende, ¿sí? Si estamos diciendo la verdad no va a ofender, si estoy siendo honesto no va a ofender. Algunas veces decimos la verdad y ofende, ¿sí? Algunas veces decimos la verdad y es como esa llama encendida del lugar más horrible, ¿sí? Y podemos causar daños. Podemos ser honestos sin ofender, sin golpear, sin maltratar, sin herir, sin, sin ser ese incendio que muerto, sino más bien podemos comunicar y podemos decir con honestidad algo que creemos, como dice Santiago, poder rescatar a aquel hermano que está perdido, ¿sí? Siendo manantiales de agua fresca, de agua dulce, ¿sí? Y algo muy interesante con esta idea de la higuera, ¿sí? Por más que nos esforcemos, el higo nunca, o la higuera nunca va a dar olivos, ¿sí? Por más que hagamos lo que sea, por más que la pongamos en un huerto de olivos, plantemos una higuera en un huerto de olivos, cuando esa higuera nazca, sea grande y dé frutos, va a dar higos, ¿sí? No va a dar otra cosa. Nosotros podemos, como cristianos, ¿sí? Hablar sobre las escrituras, podemos rodearnos de otros hermanos, podemos estar muy involucrados en un montón de actividades,
pero si lo que no ha cambiado es nuestro corazón, si no dejamos que sea Dios quien esté sentado en el trono de nuestro corazón, por más que nos rodeemos de cierto entorno, los frutos que demos van a ser otros. Y vieron que ahora están de moda los test, ¿no? Con todo esto del coronavirus, tenemos distintos test, pero un test que nos podemos hacer nosotros si es que realmente le estamos dando ese lugar a Dios, es qué es lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Que como diría Jesús, es lo que termina contaminando el cuerpo, ¿sí? Cuando le decían que sus discípulos no se lavaban las manos, dice, bueno, no es lo que entra, ¿sí?, por la boca lo que contamina, sino eso que tenemos en el corazón que termina saliendo, ¿sí? De la abundancia de nuestro corazón es lo que habla la boca y es lo que nos termina contaminando completamente, ¿sí? Así que quedémonos con este ánimo de Santiago, de poder ser manantiales de agua dulce, de poder ser, que nuestra boca salga palabras refrescantes y de ayuda, de bendición para todos los demás. Muchas gracias, hermanos. Otra vez, mil disculpas por extenderme más de lo debido. Dios los bendiga.